tú permites que tengamos, reunión que tú has prosperado y que confiamos que tú añadirás aquellas almas, Señor, que han de conocerte, porque los primeros en ser probados somos nosotros y sabemos que esta es tu obra y queremos perseverar en ella, Señor. Por ello yo te ruego que tú sigas hablando a cada uno de nosotros los presentes. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues una vez explicado el por qué, no porque no tengamos cosas que hablar, hay muchas cosas que hablar definitivamente, pero como esto se trata con un ciclo de enseñanzas que estamos dando, nos vemos en la necesidad y en la obligación de volver a compartir este mensaje. El mensaje tiene que ver con lo siguiente: nosotros como personas no nos gusta la crítica, y ello tuvo que ver con el primer mensaje que dimos, que en su momento podrán ustedes tener a la mano cada uno de esos temas. Y este segundo tema tiene que ver con el hecho de que, como no nos gustan las críticas, a los seres humanos sí nos gusta que nos valoren. Nos gusta que nos valoren. Y para ello quiero leer dos versículos. El primero de ellos está en Lucas 7, versículo 9, y dice lo siguiente: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Otro versículo en Mateo capítulo 15, versículo 28, dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Para con estas dos personas, el Señor Jesucristo pareciera que utilizó de la adulación. Y no solamente para con estas dos, hay otros cuadros que la Biblia nos pinta, a través de los cuales podemos ver lo mismo. Aquí el Señor Jesucristo no aduló, sino que más bien apreció el proceder y la conducta que el centurión, así como la mujer cananea, estaban teniendo. ¿Por qué les digo esto? Porque la adulación tiene como referencia el hecho de exagerar sobre aquello que una persona hace, pero esa exageración se hace con el fin de conseguir el favor de la persona. Y la apreciación, que en este caso fue así, es la acción de valorar las cosas que los demás hacen. Y es valorar lo que hace la persona por lo que es la persona y por lo que hizo. Entonces, la diferencia entre la adulación y la apreciación es grande, porque la adulación es hipócrita, en la adulación hay intereses, pero en la apreciación se distingue rápidamente porque es sincera. Entonces, aquí entra una pregunta: ¿qué favor podría el Señor Jesucristo estar buscando de la mujer cananea? ¿O qué favor podría el Señor Jesucristo estar buscando del centurión? Obviamente el Señor no necesitaba ningún favor ni del centurión, ni mucho menos de la mujer cananea. Los necesitados eran ellos. Mas, sin embargo, cuando estos vienen a Jesucristo, mostrando esa confianza hacia la persona del Señor Jesucristo, Jesús mismo lo nota y le da importancia a la fe que ellos están practicando en ese momento. Por lo cual Jesús está apreciando la conducta del centurión en su momento y de la mujer cananea en su momento también. ¿Con qué fin? Con el fin de transmitirles algo.
Es importante lo que ustedes me están hablando. Es de mi interés lo que ustedes me están pidiendo. Cuando Jesucristo de alguna manera les hizo sentir apreciados, cuando Jesucristo se interesó en sus necesidades, ello llevó a la cananea como al centurión en su momento a sentirse dos personas importantes. Importantes, seguramente para sí mismo dijeron, le importamos al Señor. Está interesado en nuestros problemas, en nuestras necesidades y demás. Y eso fue lo que llevó tanto al centurión como a la mujer cananea a ir más allá y depositar su confianza total en el Señor Jesucristo y con ello crecer y edificar una fe que seguramente le sirvió el día de mañana para la salvación misma. Es decir, la cananea como el centurión, al final del día, obedecieron y pusieron su fe en el Señor Jesucristo de manera voluntaria. Y eso es algo muy importante porque ¿cuántos de nosotros nos hemos detenido a pensar en algún momento de nuestra vida si lo que nosotros hacemos o lo que los demás hombres hacen en verdad lo quieren hacer? Y es que si tú te pones a indagar sobre esta cuestión, encontrarás que muchas personas, desde niños, jóvenes, adultos, trabajadores, muchos de ellos hacen las cosas no porque las quieran hacer, sino porque, como dicen coloquialmente, no nos queda otra. Allá afuera en el mundo tan violento que estamos viviendo, mucha gente entrega su auto, las llaves de su auto. Mucha gente entrega su cartera, su dinero, bajo la amenaza de un delincuente que saca una pistola, una punta, una navaja y le dices, dame tu cartera, y la gente lo hace. Pero así como hay esos ejemplos, hay otros, porque hay empleados, hay trabajadores que se someten al mandato de un jefe por el solo hecho de que si no lo hacen, los van a correr. Es decir, solo bajo amenazas la gente cede a hacer lo que le están pidiendo. Así de la misma manera hay jóvenes, hay niños que no obedecen hasta que aparece la amenaza, hasta que aparece la vara, el látigo, para así obedecer a papá, mamá, un tutor o a una autoridad. Y es por ello que mucha gente está obedeciendo y haciendo las cosas. Pero el Señor Jesucristo nunca ha querido que ninguno de nosotros los presentes hagamos las cosas bajo la amenaza. Él no quiere ello, más bien el Señor Jesucristo quiere que las cosas que hagamos nosotros para Él, para su reino, sea por gratitud, por amor, por sentir ese deseo, por necesidad, por querer hacerlo, porque crees que el Señor se va a interesar en ti. De hecho, quiero decirles que uno de los filósofos más importantes y relevantes en Estados Unidos, llamado John Dewey, este hombre dijo lo siguiente: el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Abraham Lincoln dijo en un momento, cuando empezó una de sus cartas, él dijo, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida tenemos el deseo de ser importantes. Y también todo el mundo le agrada un elogio. William James, otro filósofo, él dijo, el deseo más profundo del carácter humano es el anhelo de sentirse apreciado por los demás. Y es que vivimos en un tiempo donde se cierne un sentimiento, donde la gente vive de manera deshumanizada y donde no se aprecia a nadie. Muchos maridos desprecian a la esposa, padres que desprecian a sus hijos, hijos que desprecian a su madre. Y así podemos encontrar mucho desprecio en todo el mundo, cuando la gente lo que está anhelando es que los aprecien,
sentir que son importantes para los demás. Y bueno, hay un testimonio precisamente de un mozo, el cual trabajaba en una tienda de comestibles. Y este mozo, quiero decirte que no tenía en ese tiempo educación, no tenía una profesión, mas sin embargo este joven precisamente, siendo ello ignorante y sin profesión, fue a un bazar y llevaba solamente 50 centavos y comenzó a buscar en ese bazar algo que le agradara, y en el fondo de un barril encontró un libro de leyes. Junto con ese libro encontró otros artículos de su interés que eran desechos de aquellas personas que los vendían, y entonces él ofreció esos 50 centavos para así poder obtener el libro y obtener aquellas piezas. Entonces este joven se fue y comenzó a leer, a estudiar aquel libro de leyes, y a partir de ahí él se interesó en la abogacía. Y con el tiempo él estudió precisamente para abogado, y ello le abrió las puertas para convertirse en un político, y posterior a ello estuvo 9 años en el Senado de Norteamérica. Pero ahí no acabó todo, sino que él se siguió esforzando a pesar de los muchos adversarios que él tuvo, y resulta que este hombre precisamente por allá en el siglo XVIII resulta que ganó las elecciones en Norteamérica y llegó a ser el 16º presidente en Estados Unidos. Y seguramente nosotros hemos escuchado de hablar en algún momento de él, porque ese joven precisamente fue Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln, quiero decirles que en un momento de su vida estuvo luchando para que se aboliera la esclavitud en 1861 al 65. Y ese hombre lo logró, aunque después de esos años le quitaron la vida. Pero cuando a ese hombre llevaban su féretro, las personas de color iban tras de él llorando. ¿Por qué? Porque al haber hecho tantas cosas por él, por ellos, e incluso el abolir la esclavitud, ello hizo que la gente, los ríos de gente vinieran para despedirlo, para llorarlo. Es decir, este hombre Lincoln hizo tantas cosas para sentirse apreciado, y ciertamente lo logró. ¿Por qué? Porque fue una persona que se entregó por los demás. Entonces este sentimiento de sentirnos importante es algo que nos ha movido a nosotros los seres humanos. Los hombres llegan a hacer tantas cosas para sentirse valorados. Algunos lo hacen de manera correcta, otros lo hacen de manera equivocada. Hay personas que por un invento, pues la persona llegó a destacar y a sentirse importante. Como Thomas Alva Edison llegó a ser una persona muy importante. Winston Churchill. O sea, entre otras personas. Pero hay personas que han hecho otras cosas para, ahora sí, para atraer la mirada, para atraer la mirada de los demás. Hay gente que compra un auto, compra una casa, hay gente que termina sus estudios, hay gente que se casa con la mujer que ama. ¿Y todo con qué? ¿Todo por qué? Por sentirse importantes. Entonces ese sentimiento de sentirnos valorados es algo natural que nosotros tenemos. Ese sentimiento es muy importante, pero quiero decirles que este sentimiento de sentirnos importante ha llevado a la gente también a hacer cosas malas, como ser bandoleros, matones, narcotraficantes, con tal de llamar la atención. De hecho, se dio un testimonio en 1930 al 33, donde una persona llamada Edward Movini testificó, pues él era el comisionado de policía en la ciudad de Nueva York, y él decía que cuando los asesinos, los delincuentes eran arrestados, al siguiente día lo primero que ellos pedían después de su arresto era el periódico, en el cual ellos ocupaban la primera plana por haber asaltado un banco, por haber asesinado a una persona, por haber violado a alguien. Pero ¿por qué pedían el periódico?
porque querían ver su fotografía y el titular en primera plana, donde exaltaban de alguna manera lo que ellos habían hecho. Bueno, cuando ellos veían, testificó este comisionado, cuando ellos veían su fotografía, se extasiaban, se alegraban. Y él decía, ello ante la realidad de una condena de 5, 10, 20, 40, 50 años, sencillamente preferían extasiarse un momento, sentirse importantes, llamar la atención de la sociedad, y no les importaba la condena fuera de 10, 20, 50 años, no les importaba. El deseo de ellos era sentirse importantes, que los demás los miraran, que los demás los apreciaran en una fotografía. Y eso era suficiente, aparecer al lado del futbolista, al lado del artista. Ellos se sienten así bien. Un hombre llamado John Rockefeller se sentía importante. ¿Por qué? Porque este hombre donó miles y millones de dólares. Este hombre llegó a tener el monopolio del más del 90% de petróleo en Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Y este hombre llegó a ser muy rico. Y con sus millones de dólares donaba para hospitales, con tal de que la gente, pues de alguna manera estuviera agradecido con él y sentirse importante. Entonces quiero decirles que todos los hombres tenemos el deseo de sentirnos importantes por X o Y razón. Siempre los hombres hemos sido así. Queremos que se nos valore. Queremos que se nos aprecie. Y cuando no se le aprecia a la gente, sencillamente la persona busca que se le aprecie, buscan llamar la atención. De hecho, George Washington, cuando él fue presidente, él siempre quiso que se le llamara a él su poderío, el presidente de los Estados Unidos. Colón siempre quiso ser el almirante del océano o el virrey de las Indias. Esta mujer, Catalina la Grande, se negaba a abrir las cartas si éstas no iban dirigidas a su majestad imperial. Víctor Hugo quiso que a París se le quitara ese nombre a esa ciudad de París para que se pusiera el de Víctor Hugo, porque él quería quedar en la historia y siempre ser recordado, aunque no lo logró. Shakespeare procuró un estado de nobleza para su familia y así sentirse importante él con los suyos. Entonces este deseo de importancia, este deseo de sentirse valorado es algo natural. De hecho, Jesús siempre valoró la tarea de sus discípulos. Y hablo en el sentido de sentirnos importantes, de sentirnos apreciados para los demás. No en el sentido de importancia, de estar por encima de los demás y decir, soy importante, yo veo de arriba hacia abajo a los demás y los puedo humillar. No, eso no. Hablo en el sentido de sentirnos útiles, apreciados, valorados por los demás, ya sea valorado por el esposo, por la esposa, por el patrón, por el hermano, por el amigo. Hablo de ese sentido de sentirse importante. No de estar por encima de los demás y decir, tengo este nombramiento, este título y por ello soy importante ante la sociedad. Hay mucha gente que tiene ciertos nombramientos de importancia, pero la gente no los quiere, no los aprecia, los rechaza, les dan la espalda. Pero hay mucha gente que no tiene un título, un nombramiento, pero son muy apreciados por lo que son, por lo que hicieron. Y el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo siempre? Siempre el Señor Jesucristo valoró la obra, la persona de sus discípulos o seguidores. Si no fuera así, sencillamente, Él se hubiese desinteresado cuando ellos tenían hambre o tenían sed. Cuando ellos venían por un milagro, cuando venía el paralítico, el ciego, el leproso, Él no se hubiera interesado, mas sin embargo, Jesús siempre se interesó. Pues la Biblia dice en Mateo 3, versículo 13 lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué vemos? Juan
Cuando desarrollaba su ministerio, se sintió pequeñito ante la obra que venía a desarrollar el Dios del cielo. Mas, sin embargo, Jesús le dijo, no, es necesario que cumplamos con toda justicia. ¿Cómo se habrá sentido Juan cuando Jesucristo le dio el aval, luz verde para continuar con su ministerio? Seguramente Juan se sintió valorado, importante por participar en esa grande obra del Señor Jesucristo, para así cumplir toda justicia. Seguramente sintió que su labor era de gran y de mucha importancia. Se sintió valorado Juan el Bautista. Así nosotros, no solamente en la iglesia, en el hogar, en el trabajo. ¿Cuántas veces has hecho cosas positivas y lejos de recibir una aprobación, recibes una descalificación? Y ello no le agrada al ser humano. Pero cuando el hombre hace algo con su mayor esfuerzo y le es reconocido, aplaudido y demás, el hombre se siente bien. De hecho, un escritor llamado Dale Carnier dice que entrevistó a un jefe, al jefe de un hospicio, donde van para tratar a la gente que ha caído en demencia, en locura. Y este médico es uno de los médicos más importantes, el cual recibió los más altos honores y ha ganado las más codiciosas recompensas por todos los conocimientos que él tiene. Entonces, Dale Carnegie le preguntó, ¿por qué la gente enloquece? Y esta persona, que es un médico reconocido, él respondió, no lo sé. Y nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero lo que yo sí le puedo asegurar es que muchas personas encuentran en la demencia el sentido de importancia. Lo que no pudieron obtener del mundo real, lo encuentran en la locura, lo encuentran en la demencia. De hecho, en ese mismo momento, Dale Carnegie escuchó el testimonio porque este médico le dijo, tengo una paciente, la cual se casó con el deseo de ser feliz, tener hijos, ser aceptada entre la sociedad, poder tener una familia hermosa y sentirse realizada, pero lejos de encontrarse el éxito, se encontró con la peor desgracia en su matrimonio, porque su esposo no la amaba, no tuvo hijos, no pudo interactuar con la sociedad. Su esposo se negaba a salir y a comer con ella, inclusive ni dormía con ella. Y todas esas situaciones fueron un golpe muy grande para esta mujer y ella enloqueció. Y una vez que estaba loca, cree que ella se divorció. Y después de recuperar ese nombre, ese apellido de soltería, dice ella que se casó con un inglés aristócrata. Y ahora vive feliz. Y dice ella que tiene hijos. Y le decía al médico, a Dale Carnegie, le decía, y cada día que la veo me dice, doctor, ayer por la noche tuve un bebé. Y al siguiente día la vuelvo a ver y me dice, doctor, ayer tuve otro bebé. Entonces el médico dice, ¿la locura será una tragedia? No sé si sea tragedia, pero lo que sí puedo decir, dijo el doctor, es lo siguiente. Pues no me importa si es una tragedia la locura, pero lo que sí sé es que prefiero ver a esta mujer en la felicidad de su locura a verla en la desgracia de su realidad. Porque la realidad fue un fracaso matrimonial. La realidad es que no tuvo hijos, pero ahora en su forma de vida, en la loquera, esta mujer se siente feliz. Y bueno, esos estudios de este médico hablan del sentido de importancia en las personas. La gente se quiere sentir importante. Por ello el Señor Jesucristo siempre valoró a las personas, valoró las tareas que las personas hacen. Y una de ellas aparece en Mateo 5, versículo 13, dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El Señor Jesucristo estaba utilizando como una metáfora, algo ilustrativo, para darnos un nombramiento y decir, tú eres la luz y tú eres la sal. Y la sal es un elemento muy importante, compuesto por varios elementos, pero que al final es de gran utilidad para nuestra vida. Porque el comer sal en exceso te hace daño, pero el no comer sal también te hace daño. ¿Por qué? Porque puede promover ataques cardíacos, puede promover enfermedades cerebrovasculares. Entonces, el comer como el no comerla en exceso te va a hacer daño. Y aquí la palabra de Dios está diciendo que en este mundo nosotros somos la sal. O sea, tú como la sal eres muy importante, como la luz eres muy importante. La gente no puede comer sus alimentos sin sal. La gente no puede vivir sin luz. Si la gente no vive con luz, la gente va a vivir a ciegas, desorientada. La gente en su alimento no le va a encontrar sabor. En otras palabras, cuando Jesús dijo, tú eres la sal, la luz, estaba diciendo, ustedes son necesarios para que este mundo se siga desarrollando. Porque sin la luz este mundo será destruido. Sin la luz este mundo va a tropezar, a caer y va a morir. Pero mientras esté la sal, mientras esté la luz, habrá una esperanza. Donde los hombres puedan decir, en verdad hay un modelo a seguir, en verdad hay Dios. Entonces la sal es necesaria y fue ese título y ese nombramiento que Cristo le dio a cada uno de nosotros diciendo, tú eres la sal y tú eres la luz de este mundo. Somos importantes para Dios, somos importantes para Dios. Un hombre llamado Andrew Carnegie fue un industrial, un empresario filántropo, el cual elogiaba siempre a sus semejantes. Desde que los conocía hasta que los dejaba de ver. Pero cuando este hombre murió, encargó que en su tumba pusieran un epitafio, el cual dice de la siguiente manera: aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de hombres más hábiles que él. Aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de hombres más hábiles que él. El hombre elogió en vida a sus empleados. El hombre elogió después de la muerte a sus empleados. Si los hombres valoran a los hombres, ¿cuánto no más aquellos que decimos ser cristianos debemos aprender a valorar, a apreciar a los demás? No solamente a la esposa, al hijo, al padre, sino a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que el Señor Jesucristo valoró tanto tu vida que estuvo dispuesto a dar su vida por ti? ¿Eres importante para Cristo? ¿Eres de valor para Cristo? Claro que le importas, pues dice la Biblia en Colosenses 2, versículo 13, dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Habla de la experiencia que tuvimos sin Cristo. Sin él no había esperanza. Muertos espiritualmente, con una condenación eterna si moríamos en esa condición espiritual. Pero aquí la Biblia dice que él apareció en nuestra vida y quiso darle sentido a la vida tuya, valorarla. Apreció tu persona y tu alma, y fue por ello que él nos dio vida juntamente con él. ¿Cómo? Perdonando nuestros pecados. Lo cual quiere decir que a Dios le importamos, porque somos su creación.
Nosotros somos los creados y dice Primera de Corintios 12:20 lo siguiente, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Aquí podemos verlo en un sentido de importancia, en el que dice que el ojo no le dice a la mano, no me eres necesario. Pero vamos al segundo, dice, la cabeza no le dice a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y la palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, pero Dios la cabeza de todo. Entonces, ¿quién es la cabeza? Dios es la cabeza y a ningún miembro, a ningún ser humano le dice Dios, no te necesito. Vemos ese ejemplo extremo de el gadareno, el ejemplo de el leproso, los cuales tenían una condenación para ir al infierno, pero Jesucristo, cuando la sociedad los había desechado, cuando la religión nada podía hacer por ellos, cuando estaban ya para morir en condenación eterna, Jesucristo apareció. Y el leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo, sé limpio. Jesucristo fue benigno. Y la benignidad se traduce, yo lo decía, como aquel desecho. Puede ser una bolsa, puede ser un frasco, un envase. Y tú vas a la basura y lo tomas para darle nuevamente utilidad después de que una persona lo desechó. Así Jesucristo en benignidad viene, toma al leproso, toma al gadareno y nos toma a cada uno de nosotros para decir, si para el mundo ya no eres útil, para mí eres útil. Me eres de mucho valor, te aprecio demasiado. Y tanto nos apreció Jesucristo que murió por cada uno de nosotros. Entonces eso quiere decir que nosotros sí somos importantes para Dios. Tú vales mucho para Dios. Y entre nosotros nos debemos de valorar también. Debemos valorarnos mucho. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado sentido a nuestra vida. Bueno, te cuento otro testimonio de John Rockefeller, del cual te digo que tenía el 90% de monopolio de petróleo allá en los Estados Unidos. Él tenía socios, entre ellos uno llamado Edward Bedford. Y este Bedford hizo precisamente una mala compra en América del Sur. Y por esa mala compra, la firma perdió $1 millón. Y entonces Rockefeller le pudo haber criticado, descalificado y hasta decir aquí termina nuestra sociedad. Mas sin embargo Rockefeller guardó silencio. No dijo nada. El tiempo pasó, los días, las semanas, los meses y este Bedford después de un tiempo recuperó el 60% de esa pérdida. Lo equivalente a $600,000, y cuando se enteró Rockefeller, él fue a verlo a su despacho, lo abrazó y le dijo, espléndido, no siempre nos va tan bien en nuestro despacho. Era lo recuperado de algo perdido, no era ninguna ganancia. Pero con todo, Rockefeller no desaprovechó para hacer sentir a Bedford una persona importante en la empresa. Una persona valorada dentro de esa comunidad. Si entre ellos los hombres se aprecian y se valoran, ¿cuánto no aquellos que conocemos a Dios? ¿Cuánto no nos debemos valorar dentro del hogar, en una iglesia, en una sociedad como esta que conformamos? La Biblia dice en Juan 3:16 lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión es, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo es esa tal manera? La manera fue que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo.
para trazarnos un camino, enseñarnos a vivir y después de ello morir en sacrificio derramando su sangre preciosa. Lo que Dios hizo fue un regalo de misericordia para nosotros. Pues la Biblia cuenta precisamente que una vez 2 madres llevaron cada una a su hijo, pero uno iba muerto, el otro vivo, y ambas reclamaban al vivo. Y cuando Salomón vio que no se le podía dar solución a esa situación porque ambas demandaban al hijo vivo, Salomón mandó traer la espada y dijo, bueno, dale la mitad a aquella mujer y la otra mitad a la otra mujer. Pero la madre verdadera del hijo se expresó y dijo, no, dénselo a ella. Es decir, se le estaba entregando a la asesina, a la irresponsable, a la que no valoró ni apreció la vida de su bebé porque está durmiendo, asfixió a su hijo. Así Dios nos dio a su hijo y la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Así como aquella mujer no valoró a su hijo, el mundo no valoró a Cristo cuando estuvo en esta tierra. Sencillamente no le recibieron y a temprana edad lo persiguieron para matarlo. Y luego, cuando él creció, inició su ministerio, lo rechazó la gente y no solamente ello, sino que lo mandaron matar. Aquí la Biblia dice que así nos amó de tal manera, Dios amó al mundo. Y Él nos entregó a su Hijo, ¿para qué? Para que no nos perdamos. Entonces realmente nosotros somos valorados y apreciados por Dios totalmente. Pero cuando una persona no se siente apreciada o valorada, toma muy malas decisiones. De hecho, se han hecho estudios sociológicos para las mujeres, en la que se les pregunta lo siguiente: ¿cuál fue la principal razón que le dieron sus familiares por la que usted abandonó su hogar? Y las mujeres que abandonaron su hogar dieron la siguiente respuesta: la falta de aprecio. Cuando una mujer no se siente valorada en su hogar, abandona su hogar. Pero no solamente las mujeres. Hombres, niños, jóvenes, muchos están desertando del hogar, de la institución que fundó Dios. ¿Por qué? Porque la gente no se siente apreciada, valorada. La falta de aprecio mata, destruye a las personas, pero el aprecio por los demás despierta sentimientos hermosos. Despierta alegría, paz, amor, compasión, bondad. Todos los sentimientos positivos se despiertan en la gente cuando la persona se siente apreciada. En un programa de radio de un hombre llamado Paul Harvey, él contó una historia, la cual con el paso de los días se confirmó por el mismo protagonista. Y todo comenzó cuando un maestro en Detroit se le perdió un pequeño ratoncito dentro de la aula. Y ese maestro se acercó a un hombre, a un joven llamado Steve Morris, y le dijo: ayúdame a encontrar mi ratoncito que se me ha escapado. Entonces el maestro le rogó. Y como este joven sintió en ese momento que el maestro estaba apreciando el hecho de que la naturaleza le había dado un oído fino para escuchar cada uno de los sonidos, entonces este hombre cedió. Este hombre estaba ciego, Stevie Morris, pero tenía un oído muy eficaz para escuchar los sonidos. Entonces este Stevie Morris sintió en aquella ocasión que lo estaban apreciando. Y de hecho, con el tiempo, Stevie Morris llegó él a testificar y a decir: cuando el maestro hizo ello para conmigo, ese fue el comienzo de una nueva vida para mí. Porque por primera vez me sentí apreciado. Ya que este Stevie Morris, una vez que se sintió apreciado, él comenzó a desarrollar su oído. Y entonces él se convirtió en un gran músico.
desarrolló su oído y se volvió en un artista. Y en la época de los 70s, él llegó a ser uno de los mejores artistas y su nombre artístico fue Stevie Wonder. Y tú lo puedes buscar y mira, rápidamente te aparece, fue un hombre y sigue siendo un artista reconocido a nivel mundial. Llegó a ser cantante, compositor, productor, discográfico y es un activista social en activo. Pero cuando comenzó a desarrollar todos esos talentos, cuando estalló en talentos este hombre, cuando un maestro valoró y apreció lo que él podía hacer, aunque ciego, pero a partir de ahí habilitó su oído al 100%. Y por ello se convirtió en un luchador social, en un activista social. Bueno, si los hombres cuando se sienten apreciados estallan para poder desarrollar sus talentos, ¿cuánto no nosotros? Jesucristo apreció tu persona, Jesucristo apreció tu alma y es algo que nos debe de mover a respetar y amar a Dios y sus mandamientos. De igual manera amar al prójimo, corresponder a los demás, servir, entregarnos, darnos por esto, pero esto ocurre solamente cuando nos sentimos apreciados. ¿Qué fue lo que Jesús hizo para nosotros? ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Él apreció tu vida, Él apreció tu alma y estimó tu vida al grado de morir por cada uno de nosotros. Pues dice la Biblia en Primera de Juan 4:17 lo siguiente. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo se perfeccionará el ser humano? ¿Cómo se perfeccionarán los cristianos? Dice la Biblia que cuando seamos como Él es. ¿Cómo fue Jesús? Él fue una persona que se negó, que nos amó, que nos valoró, nos apreció, al grado de entregar su vida en la cruz. Jesús valoró al condenado. Jesús valoró a aquella mujer de flujo, a la suegra de Pedro, a María. Jesús valoró al desecho de este mundo, aquel que ya no tenía sentido para seguir viviendo. Jesús lo miró. Pues ¿quién era Abraham? Un hombre que salió de allá de Ur de los Caldeos, donde se hablaba el acadio, y vino y cruzó precisamente ahí el río y ahí se le llamó a Abraham el hebreo, cuando no tenía una nacionalidad dada por Cristo, por Dios, sino una nacionalidad de los idólatras de Ur de los Caldeos. Pero ¿qué vemos? Que Dios en su misericordia lo trajo. Le hizo cruzar el río Éufrates y ahí comenzó una nueva vida. Y Dios le dio nombre y le dijo: tu descendencia será como la arena y las estrellas del cielo. Y a partir de ahí su descendencia comenzó a crecer y hoy es una persona valorada, apreciada, no por una, sino por millones de personas este Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le dio valor a la vida de Abraham. María, una joven desposada, que no era conocida, vivía en el anonimato, pero que a partir de que Dios vino y tomó su vida y la valoró y la estimó, hoy es reconocida a nivel mundial. Porque ¿quién no conoce la historia del Señor Jesucristo? Entonces cuando Dios viene, tomó la vida de Pedro, quien era un hombre amargado, era un hombre perdido, pecador, era iracundo, impulsivo, pero cuando Dios vino y tomó a Pedro, transformó su vida, su carácter, su manera de pensar. Y tanto valoró la vida de Pedro que cuando éste le había negado, había vuelto a las barcas para pescar, Cristo se le apareció nuevamente después de dar pruebas indubitables por 40 días. Se aparece a sus discípulos, viene a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? 1, 2 y hasta 3 veces.
¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Le encargó su rebaño. Le encargó a sus discípulos. Le dijo, a ver, te hago este encargo a ti, Pedro. Pues, ¿quién era Pedro? Era un hombre del cual cualquiera podía desconfiar de él y decir, no, pues tú negaste y maldeciste al maestro. Tú eres muy impulsivo. No, tú eres una persona iracunda. A ti no te puedo confiar ni siquiera un pez. Pero no le confió un pez. Le confió a sus hermanos, a los discípulos. Le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué vemos? A Jesús valorando la vida de cada uno de aquellos que el mundo había desechado. Así Jesús ha valorado la vida de cada uno de nosotros. Por ello es importante que apreciemos a Dios, sus mandamientos, pero que aprendamos a apreciar y a valorar al hermano, a la esposa, al hijo, a todos aquellos que nos rodean. Porque nosotros de manera empática esperamos que los demás hagan con nosotros lo que nosotros hagamos. Pues recordemos que esa es la regla de oro de la cual dice en Mateo 7:12, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Queremos recibir amor, demos amor. Queremos recibir confianza, demos confianza. Queremos recibir el aprecio, el ser valorados. Comienza a valorar y apreciar a los que te rodean. El hombre muchas veces quiere recibir a cambio de, pero comencemos a dar sin recibir a cambio un amor desinteresado, un amor ágape como el que mostró el Señor Jesucristo en la cruz, porque Él murió no con la condición de que nosotros nos arrepintiéramos o creyéramos en Él. Él vino tras un camino, murió por nosotros y Él nos dio libre albedrío, como diciendo, yo te amo, yo muero por ti, pero no te obligo a que me ames. Y ese sacrificio desinteresado es lo que ha despertado un amor tan grande en nosotros los cristianos para amar a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos recibir, aprendamos a dar. En esta sociedad el hombre se ha vuelto muy desconfiado. Y obvio, la sociedad se lo ha ganado a pulso, pero nosotros los cristianos debemos hacer la diferencia. Comenzar a valorar a la sociedad, al vecino, al patrón, a la esposa, al hijo, al hermano, a la hermana. Debemos comenzar a valorar, a darle su valor a cada una de las personas. Porque así lo dice la ley y los profetas. Dice, esto es la ley y los profetas. ¿Cuál? Que las cosas que quieres que hagan contigo, dice, tú haz con ellos también. En otras palabras, ¿quieres confianza? Comienza a darla tú. ¿Quieres que te valoren? Comienza a valorar tú. Vivimos en un mundo de mucha desconfianza, pero nosotros podemos comenzar. Ralph Waldo Emerson, un escritor y filósofo poeta estadounidense, dijo, todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él. Este hombre veía a los demás como superiores. Y Jesús dijo, el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro servidor. Queremos nosotros ser aceptados como un día lo fue Abraham Lincoln, Jesucristo y muchos de ellos. Valoradas sus vidas, nosotros debemos aprender a valorar también a los demás. Porque como les decía en un principio, ¿a quién le gusta la crítica? A nadie. Pero ¿a quién nos gusta que nos valoren? A todos. ¿Queremos ser valorados? Valora lo que tienes. Valora al esposo, a la esposa, al hijo, al patrón. Valora al hermano, a la hermana. Y mira, la bendición va a comenzar a fluir cuando nosotros comencemos a actuar como lo enseña la regla de oro. Mas, sin embargo, ello es decisión de cada uno de nosotros. Recibiremos lo que merecemos. Pero el Señor Jesucristo nos dejó esta regla preciosa. Así como quieres que los hombres hagan contigo, así haz tú con ellos también. Eso es la ley
y los profetas. Valoremos a Dios, sus mandamientos y a los que nos rodean para sí mismo ser valorados. Aunque por Dios tú ya has sido valorado. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, porque el valor tú ya no los has otorgado. Desde el momento en que decidiste darnos la vida, un hombre, desde el momento en que moriste por nosotros en la cruz, a partir de ese momento tú estabas estimando, valorando, apreciando en gran manera la vida de cada uno de nosotros. Ello tuvo un costo, tu sangre preciosa, el sacrificio tuyo en la cruz. Pues tu palabra misma, Señor, dice algo muy importante en el capítulo 3 del Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el amor que Dios nos ha dado para ser llamados hijos de Dios? Él nos dio a su Hijo. ¿Y sabes por qué nos los dio para morir en la cruz por nuestros pecados? Por una razón, porque nos ama, nos apreció, nos valoró, siendo pecadores, incircuncisos, mentirosos, y practicando todo tipo de pecado. Jesús no condicionó al Padre al decir, iré, moriré por ellos, pero deben arrepentirse de manera obligada. No, Él vino de manera voluntaria, no condicionando a nada ni a nadie. Sencillamente Él tuvo el deseo y Él así lo ejecutó. Vino a morir por cada uno de nosotros, porque Él nos ha valorado. Y si Él nos ha valorado, ¿quiénes somos nosotros para no valorar a los demás? Si Abraham Lincoln valoró a aquellos que vivían en esclavitud y luchó y hubo una guerra civil por 4 o 5 años en Estados Unidos de Norteamérica y corrió mucha sangre y hubo mucha desgracia, mucha muerte, pero esa lucha valió la pena porque al final de todo ello la esclavitud se abolió y el ser humano fue tratado como debía ser tratado. No por el hecho de ser un hombre de color debía ser tratado como esclavo. Las cosas comenzaron a cambiar. ¿Gracias a quién? A un hombre que tuvo la valentía, el amor y la misericordia de abolir la esclavitud. Si este hombre lo hizo por el hombre, Dios lo hizo por nosotros. Así de la misma manera nosotros hagamos para con los demás. Y de la misma manera recibiremos aquello que esperamos de los demás. Bendito Señor y Dios, yo te ruego que nos enseñes el sentido de valor. Todos queremos sentirnos importantes para los demás, pero para poder llegar a ser importantes hay que hacer así con los demás primeramente. Yo te ruego que nos enseñes a valorarnos, a valorar al hermano, a la hermana, a valorar a la esposa, al esposo, al hijo, al joven, al anciano, porque tú moriste por todos nosotros. Y en ese sentido, todos tenemos un gran valor. Nuestro valor fue tu sangre preciosa, Señor. Vaya que como seres humanos estamos bien cotizados, pues el Dios del cielo dio su vida y su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, por morir. Gracias porque tu vida la diste por nosotros. En misericordia, amor, en compasión tú te entregaste. ¿Cómo no valorar ahora tu persona, tu enseñanza? Y valorar a aquellos que nos rodean, porque es el mandamiento tuyo, que amemos, además de Dios, que amemos también al prójimo. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Guárdala, séllala y prospérala para gloria tuya y bendición de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos a ti muchas gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias.